Y desde el principio del libro, déjenme ponerlos un poquito al tanto. Desde el principio del libro vimos nosotros que Pablo llega a la región de Galacia, no Galicia, porque si no sería la carta a los gallegos, no a los gálatas. Sí, llega a Galacia, planta una iglesia basada y fundamentada sobre la predicación del evangelio. Y de repente, mientras Pablo sale a plantar otras iglesias, llega un grupo de personas, un grupo de judíos celosos por las tradiciones, que llegan básicamente a imponerle a los gálatas el hecho de que ellos, no siendo judíos, tenían que convertirse en judíos. Y básicamente lo que estaban diciendo era que Pablo les había predicado un evangelio barato, pero que realmente ellos necesitaban a Jesucristo más algo, más celebrar las fiestas, más guardar las dietas, más las tradiciones. Y cuando Pablo se entera de lo que está pasando, comienza a luchar en contra de este grupo, comienza a luchar en contra de esta falsa doctrina, sabiendo que lo que estaba en juego no solo era el gozo de estas personas, sino quizás aún sus mismos corazones, su misma alma. Y entonces la semana pasada, después de que hemos estado viendo todo lo que Pablo ha hecho, la semana pasada Pablo comienza a retar a los gálatas a que maduren. Les dice: ya es hora que dejen de ser niños, ya es hora que dejen de ser inmaduros en el evangelio y que crezcan, porque un niño, mientras es niño, en nada es diferente al esclavo. Dice: pero cuando crece recibe la herencia. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de crecer para recibir esta herencia. Y esta semana vamos a tomar una pausa, retroceder un poquito, porque vemos otra vez a Pablo comenzando a amonestar y hablando de este grupo en particular. Pero particularmente Pablo nos va a enseñar acerca del legalismo, acerca de lo que el legalismo hace en nosotros, cómo esto se convierte en una idolatría en nuestros corazones y cómo podemos identificarlo en nuestras propias vidas, cómo podemos prevenirlo en nuestras propias vidas y en las vidas de los que nos rodean. Porque una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es esto: el legalismo es otra forma de idolatría. El legalismo es otra forma de idolatría, pero muchísimo más peligrosa, porque simplemente como pareciera ser algo para Dios, no lo identificamos como idolatría y nos engaña, se mete así en escondidas y nos viene a robar el gozo, nos viene a robar la paz y la bendición que el evangelio nos trae. Así que con eso en mente, acompáñenme, Gálatas capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4. Vamos a comenzar en el versículo número 8. Y les confieso, por lo menos en mi caso en particular, conforme iba preparando esto y estaba viendo las marcas de lo que es el legalismo en un cristiano, identifiqué muchísimas más de las que me gustaría en mi propia vida. Y eso es terrible, pero es increíblemente refrescante el saber que el Señor nos ama lo suficiente para mandar una carta como esta, para llamarnos al arrepentimiento y de regreso al evangelio. Así que Gálatas capítulo 4 versículo 8, comienza el apóstol Pablo diciendo así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, la mayoría de nosotros seguramente, aun cuando pensamos en nuestra vida antes de Cristo, no nos pensamos a nosotros mismos como idólatras. Porque uno dice: no, es que la idolatría es adorar a una imagen, es adorar a otro. No, yo era pecador, sí, pero idólatra no. Y lo que no entendemos es que el mismo Señor Jesucristo dice que los que pecamos somos siervos, servimos al pecado que practicamos. Y Pablo dice aquí: hey, ustedes servían a los que no eran dioses. Y el problema con la idolatría es que generalmente la idolatría nos llama a servir y convertimos en ídolos cosas buenas, cosas que Dios nos dio para nuestro gozo, que las tomamos, las elevamos a un lugar que no les corresponde, a un lugar que más allá de lo que deberían de estar, y hacemos de ellas algo supremo. Y entonces tomamos cosas buenas como por ejemplo el dinero. El dinero es bueno y sirve para todo, dice la palabra.
Pero cuando nuestra vida ahora sirve al dinero y el dinero es lo que nos mueve, se convierte en un Dios, se convierte en un ídolo. Tomamos cosas como el sexo, el poder, la comodidad, la recreación, nuestra propia imagen, ¿sí? Y las elevamos a un lugar mucho más alto del que les corresponde. Y cuando hacemos esto, cuando las elevamos más alto de lo que les corresponde, comienzan a esclavizarnos. Y comenzamos a servirlos, comienzan a ser nuestro amo. Yo siempre he dicho de estas cosas, del dinero, el sexo, el poder, todo eso, son excelentes siervos, pero terribles amos. Y cuando los comenzamos a hacer nuestros amos, comenzamos a poner nuestra confianza en ellas. Y entonces yo no encuentro paz si no tengo cierta cantidad de dinero en el banco, porque eso, ahí está mi seguridad, ahí está mi confianza. Comenzamos a poner, a buscar seguridad, comenzamos a buscar identidad. Yo valgo más si puedo alcanzar esto y valgo menos si no lo alcanzo. Comenzamos nosotros a entregarles de nuestro tiempo y de nuestros recursos, porque eso es lo que hace un ídolo, y eso es lo que pide un ídolo. Un ídolo pide nuestro servicio, y nuestro servicio viene con nuestro tiempo y viene con nuestros recursos. Y ahora comienzo a dedicarle más tiempo del que yo sé que debería dedicarle, pero igual se lo necesito dedicar. Y comienzo a dedicarle más recursos, y me comienza a costar el servir a este ídolo. Y si no lo alcanzo, de repente me encuentro devastado por no tenerlo. Y ahí es donde me comienzo a dar cuenta que esto se está convirtiendo en un ídolo, que esto que es bueno se está convirtiendo en algo supremo. Y aunque Dios lo creó para hacer algo bueno, Dios no lo creó para hacer algo supremo. Porque aun cuando lo alcanzamos, y esto es lo que pasa, aun cuando lo alcanzamos, no satisface. No satisface y nos deja con ganas de más, porque nunca fue creado para causar la satisfacción que estamos buscando. Porque la satisfacción que estamos buscando solo la encontramos en Cristo. ¿Sí? Y entonces Pablo dice: hey, cuando ustedes estaban antes, ustedes servían a otros, a ídolos, a otros que no eran dioses. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo saber yo? De eso se trata el tema del día de hoy. Pero ¿cómo puedo saber yo si algo bueno, si algo que Dios me dio para mi bendición se está convirtiendo en un ídolo? Es fácil. Yo diría, comenzamos nosotros preguntándonos esto: ¿estoy dispuesto a pecar para alcanzarlo? Porque en el momento que estoy dispuesto a pecar para alcanzarlo, me doy cuenta que Él está tomando un lugar de Dios. Le estoy dedicando más tiempo y más recursos de los que debería. Siento yo en mi vida que si no lo alcanzo no voy a poder ser feliz, que no puedo vivir sin ello. Ahora recordemos, el libro de Gálatas es un libro diseñado para enseñarnos a hablarnos del legalismo y de esta gente que está hablando del legalismo, pero el legalismo no suena como a un ídolo, ¿sí? O sea, parecía que el legalismo y la idolatría son dos temas diferentes. Sin embargo, el legalismo fácilmente, las prácticas religiosas fácilmente se pueden convertir en un ídolo. Fácilmente, ¿sí? Fácilmente se pueden convertir en un ídolo y comienzan a traer consigo salvadores funcionales. Un salvador funcional es aquello que yo busco tener porque esto me va a dar aquello que yo estoy buscando. Y entonces es bien fácil, y digo esto con cuidado, y creo que ustedes tienen ya la madurez para escuchar esto. De repente, ahora la asistencia a la iglesia se convierte en un ídolo funcional. Ahora, la asistencia a la iglesia es buena, vengan a la iglesia, sí, o sea, por favor, sí, la asistencia a la iglesia es buena, pero de repente comienzo a hacer de la asistencia a la iglesia un ídolo funcional, un salvador funcional que me permite satisfacer a mi ídolo, que es el legalismo. De repente veo cosas como el servicio a otros se comienza a volver un salvador funcional, y yo siento que voy a ser salvo a través del servicio a otros.
que voy a alcanzar plenitud y completa satisfacción a través del servicio a otros. Yo siento que ahora voy a agradar a Dios a través del servicio a otros. Y no se dan cuenta que este es el mismo idioma que usamos. Yo siento que voy a tener plenitud cuando tenga dinero, pero voy a tener plenitud cuando sirva a otros. Estamos haciendo lo mismo. De repente leer la Biblia, la oración, mis prácticas, mis disciplinas espirituales se pueden convertir en ídolos funcionales que sirven para adorar a este legalismo que ha tomado el lugar de Dios, estas prácticas y estos rituales. Y eso es lo que pasa. Cualquier cosa que no sea Jesús, cualquier cosa que no sea Jesús, que ahora se convierte en un requisito para ser feliz o para sentirme digno, es un ídolo. Aun cuando esas cosas parecieran y se dan en la casa del Señor. Y el peligro de esto es que este tipo de idolatría es menos obvia. Porque el que no ama ni sirve a Dios sabe que no ama ni sirve a Dios, sabe que está en pecado. Pero el que está haciendo estas prácticas para Dios, pero que realmente las está alcanzando, las está haciendo para sí mismo, para alcanzar una satisfacción que él busca, él cree que no está pecando. Y no se da cuenta qué tan realmente alejado de Dios está, aún a través de estas prácticas que fueron diseñadas para servir a Dios. Y esa es la razón por la que en el versículo 11, un poquito más adelante, Pablo dice: me temo por ustedes, tengo temor por ustedes, porque quizás no se van a dar cuenta y no se han dado cuenta de lo realmente alejados que están de Dios, porque están alejados de Dios mientras están en la casa de Dios. Miren lo que pasa, versículo 12 nos sigue diciendo: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire, si tú ya has conocido la gracia de Dios, deberías de estar alerta, deberías de estar atento, deberías de estar con cuidado y con las guardias bien en alto, asegurándote que el legalismo no te golpee en la cara, asegurando que no dejes a un lado el evangelio de la gracia de Dios, donde somos salvos solamente por la gracia, a adoptar un evangelio de las obras, donde ahora quiero hacer estas obras para Dios, para encontrar un lugar delante de Dios. Deberíamos de estar atentos de eso, porque esto es lo que, y esta es la forma en que estamos atentos. Tú tienes que recordar, y si vas a tomar notas, toma nota de esto. Tienes que recordar que el evangelio que te salvó es el mismo evangelio que te está salvando hoy. Que si tú fuiste salvado por la gracia de Dios, hoy tú sigues siendo salvado por la gracia de Dios. Y solamente por la gracia de Dios. No necesitas de nada más. Y si de repente tú sientes que tienes que hacer algo para compensar o como penitencia, eso debe ser una luz de emergencia prendida en tu tablero, una luz de advertencia que te diga: si el legalismo se está acercando. Cuando tú sientes que tienes que hacer algo para que Dios te note. Si de repente tú tienes miedo de pecar, no porque no quieres guardar tu corazón, sino porque sientes que Dios te va a castigar si lo haces, es porque no has entendido la gracia de Dios. Y es una advertencia de que el evangelio se nos está olvidando. Si de repente tú estás haciendo tus disciplinas, estás orando, estás ayunando, estás leyendo la Biblia, estás sirviendo, todas tus disciplinas espirituales, si de repente tú comienzas a hacerlas y te das cuenta que no hay gozo, que son una carga más que un gozo, debería ser una luz de advertencia en el tablero de tu vida de que la religión está sacando su fea cara. Y miren lo que dice, porque me encanta este texto. Dice, mas ahora conociendo a Dios. Y de repente pareciera que Pablo se va a corregir a sí mismo. Dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Y esta frase es tan importante, pero tan importante. No es que Pablo se esté corrigiendo, me equivoqué y ahora lo corrijo. No, es que esta frase es demasiado importante.
Es que Pablo está enfatizando lo que es verdaderamente importante, porque lo que me salva a mí, lo que nos salva, no es el conocer a Dios, es el ser conocido por Dios. Porque mi conocer a Dios siempre va a ser limitado. Mi conocer a Dios siempre va a ser parcial, siempre va a ser circunstancial, siempre va a ser circunstancial. Porque va a depender de qué está pasando en mi vida. Ahora siento que estoy más cercano a Dios o que no, ahora siento que pero el conocer de Dios a mí, el Dios conocerme a mí, es absoluto, es completo, es pleno, es eterno. Dios nos conoce plenamente. Y aunque es importante, es importantísimo que tú y yo vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Es importantísimo que vayamos conociendo a nuestro Dios. Lo que nos salva es el hecho de que somos conocidos por Dios. ¿Y saben cómo somos conocidos por Dios? Somos conocidos por Dios así. Él nos conoce tanto que dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo nos conoció. Y habiéndonos elegido, Él determinó el lugar y las circunstancias y el tiempo en el que ibas a nacer. El hecho que hayas nacido aquí en Guatemala, donde hayas nacido, y que estés aquí en este tiempo, en esta generación, es algo que Dios determinó para ti. Él te llamó mediante la predicación, aún conociendo tus pecados, aún conociendo tus faltas y aún conociendo los pecados y las faltas que no has cometido y vas a cometer. Aún así, Él te llamó y su Espíritu te dio la convicción de pecado. La convicción de pecado que necesitabas para venir al arrepentimiento. Y Él es el que sigue haciendo la obra en nosotros, sabiendo exactamente quiénes somos. Somos salvos porque Él nos conoció, no porque nosotros por alguna virtud nuestra nos hayamos acercado a Él. Verán, conocer en el sentido bíblico no habla de estar consciente de la existencia de. Conocer habla de una relación íntima, habla de intimidad. Y nuestro conocer a Dios va a aumentar o va a decrecer dependiendo de muchas cosas, pero el conocer de Dios a nosotros es sólido, es incondicional y es eterno. Y entonces Pablo dice: mas habiendo conocido a Dios, no, mas Dios habiéndonos conocido a nosotros. Y saben, una de las cosas que me encanta de este texto, y quiero que lo noten, porque esto es lo que va a romper el poder del legalismo sobre nuestra vida. Una de las cosas que me encantan de este pasaje es que la forma en que Pablo lo escribe nos muestra que podemos tener la certeza de que somos conocidos por Dios. Yo puedo estar parado firmemente sabiendo que Dios me conoce y que soy conocido por Dios, porque algunas de las enseñanzas de Jesús en algún momento parecieran indicarnos, nos hablan de gente que hizo cosas para Dios y de repente llegaron delante de Dios y dijo: aléjense de mí, yo nunca los conocí. Y confieso que a veces he leído esos textos y entro en pánico. Entro en pánico y en algún momento un pastor me dijo: mira, está bien. Cada cierto tiempo es bueno evaluar dónde está tu vida espiritual. Cada cierto tiempo es bueno hacer una evaluación de cómo estás con Dios. Pero lo que vemos aquí, lo que vemos en otros textos, es que podemos tener la certeza de ser conocidos por Dios. Puedo estar tranquilo. Recordamos que es por gracia, no por algo que yo haya hecho que Él me eligió, sino por su amor soberano, incondicional, que Él me eligió. Puedo tener la certeza de estar delante de Dios. Sí, puedo yo decir con confianza, al igual que Pablo le decía a los Gálatas: hey, yo soy conocido, sabiéndome conocido por Dios. El apóstol Juan lo escribió después en una carta. En 1 Juan capítulo 5 versículo 13, el apóstol Juan dijo así: estas cosas os he escrito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos estar seguros de nuestra salvación. Y esto es lo que pasa.
Si no tenemos esa certeza, si tú no tienes la certeza de que eres conocido por Dios, si tú no tienes la certeza de tu salvación, vas a regresar a un evangelio de obras, tratando de mantenerte por medio de tus obras en el favor de Dios. Y por eso es que Pablo dice: hey, ustedes conocieron a Dios, pero lo más importante, Dios los conoce a ustedes. Y eso nos da la tranquilidad, porque si yo no tengo esa tranquilidad, ahora, si yo no la tengo, cuando peco voy a correr a hacer penitencia para que Dios me perdone. Ahora, ¿estoy llamado a restituir el daño que he hecho? Por supuesto que sí, pero como un resultado del haber sido perdonado, no como una condición para ser perdonado. Si yo no tengo la certeza de ser conocido, de haber sido conocido por Dios, ahora voy a vivir una vida de temor, una vida de inseguridad que me va a llevar a todo tipo de prácticas. Voy a orar 3 veces al día, porque entonces si no haciendo que me pierda. Voy a ayunar 1 vez a la semana, porque si no va haciendo que caiga del favor de Dios. Si yo no leo 40 capítulos a la semana, entonces soy expulsado del cielo. ¿Qué sé yo? Si yo no tengo esa certeza, caigo a estas prácticas. Pero cuando tengo la certeza, cuando me sé conocido por Dios, ahora puedo leer los 40 capítulos diarios aún, como un amor y en respuesta a ser conocido por Dios, y no como una condicionante. Cuando nos sabemos conocidos, cuando yo sé que soy conocido por Dios, cuando conozco su amor, su gracia, su misericordia, no corremos de regreso al legalismo, no corremos de regreso a ese ídolo buscando seguridad. Ahora corro al evangelio, sabiendo que soy perdonado en él. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Versículo 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Eso era lo que ellos estaban haciendo, rigurosamente, religiosamente, guardando todas las fiestas. Las fiestas son buenas, como un recordatorio, como un símbolo de aquello que Jesús iba a venir a hacer, o de aquello que está por hacer, pero no como un mecanismo para ser salvos. Guardar los días es bueno cuando recuerdo yo que fueron creados para nosotros, no nosotros para ellos. Jesús lo dijo: hey, ustedes guardan el día de reposo, y se les olvida que el día de reposo fue creado para ustedes y no ustedes para el día de reposo. Pero cuando no entendemos esto, ahora ponemos vallas en las carreteras que dicen: si no guardas el sábado te vas al infierno. O sea, no se las han visto. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y aquí es donde Pablo dice: me temo porque quizás no se han dado cuenta. Me temo porque esto es más peligroso que si fueran unos adúlteros fornicarios. Es fácil convencer al adúltero fornicario de que está adulterando y fornicando, pero al religioso de que está alejado de Dios es más difícil. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ahora, una de las formas en que identificamos el legalismo en nuestras vidas es cuando nos volvemos inflexibles, ¿o no? Esta es la forma de hacer las cosas, y solo así se hacen las cosas, ¿sí? Así es como se va vestido a la iglesia, y si alguien llega vestido en shorts es un hereje. O sea, así es como nos comportamos. Aquí en la primera fila hay varios, ¿sí? Así es como nos comportamos, porque ahora no es que seamos flexibles con aquellos temas acerca de la santidad, no. Estamos comprometidos con la santidad. Pero cuando comenzamos a volvernos rígidos en los temas de forma, nos damos cuenta que el legalismo ha entrado. Esta es la forma en que se ponen las sillas. Es que, pastor, los jóvenes quieren hacer una obra, una actividad, entonces hay que quitar las sillas. No, las sillas son santas. No se puede mover las sillas. No, es que queremos hacer un show aquí, entonces necesitamos. Esto me pasó en una iglesia, me invitaron a predicar y yo dije: miren, pero como es para jóvenes, yo quiero subir a algunos jóvenes a la tarima y quiero hacer. No, es que el púlpito no se mueve. Puedes hacer cualquier cosa menos mover el púlpito de ese lugar, porque ese es el lugar para el púlpito.
Pablo dice, no, miren, yo me hice como ustedes, ahora ustedes háganse como yo. Pablo no está hablando de que yo tengo la razón. Pablo está diciendo, quiero que se hagan como yo en el gozo y en la libertad que tengo. Pero nos damos cuenta que el legalismo está entrando cuando de repente en temas secundarios, en temas de forma, comienzo a volverme rígido y no dejemos que nada toque o que modifique a nuestro ídolo. Porque eso es lo que demanda un ídolo de nosotros. Y el legalismo es tan peligroso que miren este texto. Pablo era el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podía llegar y ordenar, pero el apóstol Pablo dice, miren, os ruego, esto es demasiado importante. Si ustedes no ven esto, hay demasiado que está en juego. Yo les ruego que por favor abran los ojos. Y esto me hace a mí solo pensar, y por favor, esto es para todos nosotros. Si tú ves a alguien en el camino del legalismo, no te sientes de brazos cruzados, indiferente, diciendo, ay, que se va a dar de cara y va a aprender su lección. Porque muchas veces hacemos eso. Debemos amar a nuestros hermanos lo suficiente como para llegar a decirles la verdad en amor y aún rogar que nos escuchen, porque esto es demasiado importante. Versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Necesito hacer un paréntesis un poquito grande, pero esto es demasiado importante. Porque el apóstol Pablo dice, miren, cuando yo llegué estaba enfermo, yo no iba a pasar por Galacia, me enfermé, me llevaron ahí, les pude predicar el evangelio. Pero esto es importante porque hay una verdad que no nos gusta escuchar, pero que es cierta. Y que rara vez nos la recuerdan, pero deberían de hacerlo más seguido. ¿Están listos para saber cuál es esta verdad? Esta verdad es esta: a la gente buena le pasan cosas malas. A la gente buena le pasan cosas malas. No, Dios las permite. Es más, Dios las provoca, Dios las usa para su gloria, Dios las usa para el beneficio de aquel que la está pasando, aun cuando él no se da cuenta, y Dios las usa para la bendición de aquellos que rodean al que está sufriendo, aun mientras él está sufriendo. Si están leyendo el libro que estamos vendiendo en la librería, el libro de Gálatas para ti, Tim Keller dijo algo que lo quiero citar acá, porque miren lo que él dijo. Él decía en su libro así, decía, Dios no promete bendecir a los cristianos quitando el sufrimiento, sino bendecirlos por medio del sufrimiento. Jesús sufrió no para que nosotros no sufriéramos, sino para que en nuestro sufrimiento nos volviéramos como Él. Bien, si no hubiera sido por esta enfermedad de Pablo, no sabemos exactamente qué es. Algunos sospechan que era una enfermedad de los ojos por un versículo que viene dentro de 2 versículos. Sí, algunos sospechan que era un problema de los ojos, no sabemos. Pero si no hubiera sido por esa enfermedad, Pablo nunca hubiera llegado a Galacia. El evangelio no hubiera sido predicado en esa ciudad, la gente no hubiera recibido al Señor, y 2000 años después no estaríamos nosotros siendo bendecidos por una carta escrita para ellos para reprenderlos. Una cosa que decimos en esta iglesia todo el tiempo y que yo creo que es cierto, lo creo con todo mi corazón, es esto: Dios no desperdicia nada, mucho menos el sufrimiento. Y Dios va a utilizar nuestro sufrimiento para llevarnos a un mejor lugar. Así que si tú estás pasando por un mal momento, y quizás algunos están pasando aquí por un momento difícil en enfermedad, económico, si tú estás pasando por un mal momento, dos cosas te quiero decir. Primero, sal de ahí si puedes. Sal de ahí. O sea, si es enfermedad, ve al doctor. Busca al doctor, toma la medicina.
Si es una cuestión de trabajo, ve, toca la puerta, busca las oportunidades, ve a pedir trabajo. No te conformes con la situación. Pero, no desprecies lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti en medio de esta situación. No desprecies lo que Dios... Mira, busca y ora por alcanzar contentamiento, que no es lo mismo que conformismo, pero sí contentamiento. Y otra vez recuerda, Dios no desperdicia nada. Antes, quizás cuando no conocíamos al Señor, muchos pasaban por situaciones difíciles, levantaban su puño al cielo y preguntaban: ¿por qué, Señor? Y de repente venimos al Evangelio y alguien nos enseñó una mejor pregunta y nos dijeron: no hay que preguntar por qué, hay que preguntar ¿para qué? Ahora, esta sin duda es una mejor pregunta, porque reconoce un propósito en medio de esto, pero es una pregunta igual de frustrante que la primera, porque muchas veces, la mayoría de veces, no vamos a tener una respuesta satisfactoria a nuestra pregunta. O sea, no todos reciben esta revelación del cielo, donde Dios nos revela el propósito en medio del sufrimiento. Eso es raro. Yo les quiero proponer una tercera pregunta, una mejor pregunta. Y esta es la pregunta que quiero que ustedes se hagan en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de lo que estén pasando. Háganse esta pregunta. La pregunta es esta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en medio de esta situación para que aquellos que me rodean puedan ver que el Evangelio, que lo más precioso que tengo y lo que más atesoro es el Evangelio, una relación con Dios? Ahora les voy a decir por qué me gusta esa pregunta. Me gusta esta pregunta no solo porque reconoce propósito en medio del dolor, sino porque me empodera, ¿o no? Esta pregunta me devuelve el poder y me dice: ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo en medio de la enfermedad? En medio de la enfermedad voy a hacer un blog, donde en este blog voy a contarles a todos que hoy vomité 5 veces, pero que estoy glorificando al Señor. Yo no sé. ¿Qué puedo hacer? Y quizás lo que haga resulte ser equivocado. ¿Qué importa? ¿Qué puedo hacer para que en medio de mi situación aquellos que me rodean puedan ver que el Evangelio, que el conocimiento de Dios es lo más precioso, lo que yo más valoro, es mi tesoro más grande en mi vida? Saben, esta pregunta me recuerda a mí que estoy puesto aquí con un propósito, y ese propósito es la misión de predicar el Evangelio con todos aquellos que nos rodean. Es la misión de usar cada circunstancia, cada oportunidad, cada recurso para que todos a mi alrededor puedan ver el Evangelio reflejado en mí. Y Pablo dice: hey, yo llegué a ustedes enfermo y ustedes me recibieron por causa de una enfermedad. Y ahorita regresamos al tema del legalismo, ¿sí? Porque viene Pablo bueno, otra cosa que este texto nos recuerda es esto. Perdón, solo antes de seguir adelante. Es que las cosas no siempre salen como las planeamos, pero nunca se escapan del plan de Dios. Ahora, planificar es bueno, planificar es sabio, planificar es prudente, planificar es necesario. Pero a veces Dios va a decir: tus planes los vamos a dejar a un lado para hacer los míos. Los resultados siempre y solo están en las manos de Dios. Y Salomón, el hombre más sabio que ha existido aparte de Jesucristo, Salomón lo escribió así. Un día él escribió un proverbio diciendo, en Proverbios 21:31, él decía así: el caballo se alista para el día de la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. Y Pablo después, hablando de la salvación, pero el principio aplica, decía: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que planifica, haz planes, pero necesitas saber que a veces Dios va a interrumpir esos planes y va a decir: no, ahorita necesitamos hacer lo que yo digo. Versículo 14 dice: y no me despreciasteis. Yo llegué con una enfermedad y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel, como a Cristo Jesús.
Ahora, esto es lo que estamos llamados a imitar. Y aquí es donde nos damos cuenta si hemos entendido el evangelio o el legalismo se nos ha colado. Cuando vemos a alguien en problemas, cuando vemos a alguien en una situación difícil, en enfermedad, en una quiebra económica o qué sé yo, ¿cómo lo vemos? Asumimos que es causa de su pecado. Asumimos que seguro saber ni qué hizo y Dios lo está castigando. Porque si asumimos eso, creo que no hemos entendido el evangelio. O igual que Cristo, los vemos y decimos: hey, yo me presenté delante de Dios quebrantado y Él me recibió. Tú te presentas delante de mí quebrantado, yo te voy a recibir. Yo te voy a recibir aún a pesar del lugar donde estás, porque así fui recibido por Dios. ¿Cómo identificamos el legalismo en nuestras vidas? Es ese momento en donde comenzamos a rechazar a las personas por su debilidad, que nos damos cuenta que el legalismo ha comenzado a echar raíces. Y ojalá como cuerpo de Cristo pudiéramos modelar esto. Pudiéramos modelar esto, lo entendiéramos, lo aplicáramos. Que el creyente no está libre de defectos. Simplemente ha sido perdonado de ellos, pero no está libre de ellos. Y que el líder sigue siendo humano. Y muchas veces también con defectos y también con problemas. Y eso no lo descalifica como líder. Yo me recuerdo cuando comenzamos la iglesia, cuando comenzábamos Casa Libertad. Se acercó un hermano a mí, un hermano lindo, con un corazón precioso, y me dice: pastor, ahora que vas a comenzar la iglesia, yo te quiero decir, el líder, me dijo él, siempre tiene que estar un nivel arriba de todos los demás. Así le digo yo: ¿cómo está eso? Me dice: si todos van en jeans, tú tienes que ir en pantalón de vestir. Si todos van en pantalón de vestir, tú te tienes que poner saco. Si todos, y yo le digo: mira, no sé si esta iglesia es para ti. Porque aquí no se admiten personas perfectas. Y eso comienza con el líder. ¿Sí? Y Pablo dice: cuando yo llegué, ustedes no me rechazaron, ustedes no me despreciaron. ¿Y saben qué? Eso, aunque yo entiendo lo que este hermano quería hacer, yo lo entiendo. Y de verdad es un amigo bueno, un buen hermano. Sí, yo entiendo lo que él quería hacer. Esa es la razón por la que muchos líderes caen. No se les permite ser humanos. No se les permite tener defectos. No se les permite mostrar debilidad. Y están en un lugar tan alto que cuando finalmente muestran que son humanos es porque explotó la cosa. Y ya el daño es tan grande que muchas veces es irreparable. Muchas veces es irreparable. Así que el dolor, miren, esto es lo que quiero decir. El dolor o el sufrimiento o la enfermedad de otros no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente refleja pecado en ellos, ni es un castigo de Dios para con ellos. Y asegurémonos nosotros de no tratarlos así. Versículo 15 dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y este es el momento donde, como su pastor, demando lealtad incondicional para... No, pero dice: uno de los síntomas del legalismo, uno de los síntomas de que el legalismo esté echando raíces es esto: aquello que me satisfacía deja de hacerlo. El mensaje que me llenaba ahora deja de hacerlo y quiero algo más. Yo encontraba satisfacción en Cristo y ahora he decidido que ya maduré. Ahora, no hay nada malo en buscar la excelencia, por ejemplo, pero yo me pregunto: cuando las cosas no salen como las planificaste, ¿te roba el gozo? Ahí es donde nos damos cuenta que el legalismo ha comenzado a echar raíz. ¿Sí? Y sí, lo dije en broma, pero vean la lealtad y el amor que ellos mostraban para con Pablo. Ahora voy a regresar a esto dentro de un momentito, pero por ahora solo digo esto: no hay nada de malo en mostrar lealtad para con un líder, pero debemos asegurarnos
de varias cosas. De que sea algo, primero, que ofrecemos y no que se nos demanda. Y segundo, que sea un líder que busca nuestro beneficio y no solamente el apoyo para nuestra agenda, para su agenda. Y ahorita voy a regresar a esto, porque ahorita vemos cómo este grupo de judíos demandaba lealtad y la diferencia en la lealtad que se tenían y lo que movía esa lealtad del uno para el otro. Miren, versículo 16 dice, y voy a apurarme un poquito más, dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Un verdadero amigo no es el que nunca nos dice nada malo, es el que nos dice la verdad aun cuando duele. Y Salomón decía: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. 17 dice: ellos, estos judíos, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice, ellos les están pidiendo y les están demandando lealtad y obediencia, pero no es para su bien. Ellos lo están pidiendo simplemente porque ellos lo necesitan para ellos mismos, para llevar a cabo su agenda, para cumplir su visión, o simplemente porque todo líder se siente importante si tiene gente que le rinde pleitesía. Y aquí vemos la diferencia nosotros. ¿Sí? Aquí vemos nosotros la diferencia. Y es que este grupo tenían celo, demandaban obediencia y lealtad, pero no era para el bien de los Gálatas. Y yo me pregunto, ¿cuánto líder hoy en día demanda lealtad de aquellos que le siguen para llevar a cabo su visión y sus planes? ¿Cuánto líder necesita la lealtad que se ofrece para ellos sentirse importantes y valiosos? Es fácil, créanmelo, en una posición de liderazgo necesitar ser necesitado. Versículo 18 dice: bueno es mostrar celo. No hay nada de malo con mostrar celo. No hay nada de malo con pedir esa lealtad. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente para con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren esto, y aquí vemos nosotros la diferencia. El celo que Pablo mostraba para con su gente no era, hey, para que me sigan a mí. El celo que Pablo mostraba era, hey, yo quiero que hagan esto porque entonces Cristo va a ser formado en ustedes. Porque entonces ustedes van a ser moldeados conforme a la imagen de Cristo. Esto es bueno para ustedes, no para mí. Todo lo contrario, me los eché de enemigos por decirles la verdad. Y ese es el deseo de todo buen líder para con la gente que Dios le ha permitido liderar. Ese es nuestro deseo con los ancianos para con ustedes. Nuestro deseo es este: que Cristo sea moldeado, formado en ustedes. Que glorifiquen a Dios, no a nosotros, no a Casa de Libertad, que glorifiquen a Dios por medio de lo que aquí pasa. Y un buen líder va a procurar esto en su gente, aun cuando procurarlo con todo su corazón le cueste la enemistad de algunos. ¿Cómo lo logramos? Desde el principio de este libro hemos visto a Pablo enseñándonos que cuando entendemos el evangelio, y hoy como líderes, cuando uno entiende el evangelio, uno puede decir la verdad sabiendo que duele, porque no necesito la aprobación de ustedes. Porque claro, la aprobación de alguien es buena, es bonita, pero cuando tengo a Cristo no es esencial. Porque la única aprobación que realmente necesito en Cristo la tengo. Porque el qué dirán no es que uno quiera que hablen mal de uno, no. Pero en Cristo puedo vivir con que hablen mal de uno. Puedo vivir con que hablen mal de mí, porque entiendo que en Cristo el Padre me ve con buenos ojos. Esa es la única forma en que Pablo podía pararse ahí y decir: hey, me he hecho enemigo de ustedes. ¿En qué momento? Por hablarles la verdad. Y esta es mi oración para con nosotros. Esta es nuestra oración.
con los ancianos. Que conozcamos a Dios y seamos liberados de la esclavitud de buscar satisfacción en algo o en alguien que no es Cristo. Mi oración para con nosotros es que nos sepamos y nos sintamos conocidos por Dios. Y ese saber nos dé la confianza absoluta, la certeza absoluta de mi lugar y mi posición en Cristo. Mi deseo, mi oración para con nosotros es que aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, y todos vamos a experimentarlo, porque Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, que aún en medio del dolor y del sufrimiento podamos poner los ojos en Cristo, expectantes de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Mi oración es que estemos tan arraigados en Cristo que cuando venga el débil lo recibamos como fuimos recibidos en Cristo. Y mi oración es que demostremos lealtad absoluta, no a una persona, no a una iglesia, no a una institución, sino a un mensaje. A un mensaje que nos reta y nos transforma cada día, y que Dios continúe levantando líderes en medio de nosotros, que no tengan temor de hablar la verdad en amor, cuando esto va a formar a Cristo en nosotros. Y si Dios nos concede eso, solo imagina por un momentito, solo imagina el gozo y la libertad que vamos a poder experimentar como iglesia. Solo imagina el impacto que vamos a poder tener en una sociedad que nos rodea, en aquellos que no le conocen, y cómo van a poder ver a Cristo reflejado en nosotros. Si logramos eso, si el Señor nos concede, solo imagina la paz que vamos a sentir aún cuando no nos encontremos en un mejor lugar, en el mejor de los lugares. Eso, para terminar esta sección, termina diciendo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La solución al legalismo es el evangelio. La solución a ser librados del legalismo es el evangelio. Es el saberme amado, saberme aceptado, el saberme conocido por Dios por medio de Cristo. Es el saber que aun cuando estoy en un lugar que no es el mejor, que aun cuando me siento así bajo, y cuando siento, Dios me ve, y cuando Él me ve, como hablábamos la semana pasada, revestido de Cristo, y ve a Cristo en mí y me acepta como su hijo, como que si fuera completamente santo, como que si nunca hubiera pecado y como que si hubiera hecho justicia, porque eso es lo que el evangelio hace por nosotros. Por eso fue derramada la sangre de Cristo, por eso fue traspasado el cuerpo de Cristo, para crear en nosotros a Cristo, para formar en nosotros a Cristo, y para darnos a cada uno de nosotros la certeza y la seguridad de que somos aceptados delante del Padre. Y esa certeza nos va a librar del legalismo de querer hacer cosas para impresionar a Dios. Y nos va a llevar a un lugar donde vamos a hacer más que lo que hace el legalista, pero con gozo, porque lo hacemos como respuesta al hecho de que somos aceptados por Dios. Y hoy, la semana pasada era principio de mes, pero pues queríamos orar por ustedes, y la semana pasada decidimos tomar el tiempo, pero esta semana queremos tomar un tiempo para recordar ese evangelio, para recordar el cuerpo y la sangre de Cristo derramada por nosotros, quebrantado por nosotros, que nos permite ser libres de ese legalismo. Así que nuestros servidores van a comenzar a repartir los elementos de la cena del Señor. Van a comenzar a repartir un pan que no es nada más que un pan. Y van a comenzar a repartir un jugo. Representa vino, pero es jugo, porque no queremos ser de tropiezo para nadie. Y vamos a ser recordados que Dios nos amó tanto.
Eso es lo que yo quiero que recuerden, hermanos. Nuestro pecado nos había apartado de Dios. Y cuando nuestro pecado nos había apartado de Dios, habían dos caminos. El camino del legalista decía: esforzate más, trata más, intentalo más, convence a Dios de que sos digno. Y Dios sabía que nada que pudiéramos hacer nos iba a sacar del hoyo al que nos había metido nuestro pecado. Y entonces Dios, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo a ser colgado en una cruz, su cuerpo traspasado por nuestros pecados, su sangre derramada, diciendo: hay una deuda y ustedes no pueden pagarla. Y como no pueden pagarla, la deuda se tiene que pagar, la voy a pagar yo. Voy a enviar a mi Hijo a que pague esa deuda, para que ustedes puedan venir confiadamente delante de mí. Y así Cristo colgó en una cruz, y así su sangre fue derramada por un pueblo indigno, pero amado por un Dios misericordioso. Y por medio de ese sacrificio, Dios demostró su amor para con nosotros. Porque verás, la forma en que yo sé que Dios me ama no es si Dios me sana cuando estoy enfermo y oré. No es si Dios me da el carro nuevo que yo pedí, o si me ayuda a salir de la deuda en la que estoy, o si consigo el trabajo. Eso no es la forma en que yo sé que Dios me ama. La forma en que yo sé que soy amado por Dios es el hecho de que Jesús colgó en una cruz voluntariamente, y pudiendo bajar de ahí, no lo hizo por amor a nosotros. Así que ahí donde estás, te voy a invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie. La palabra dice que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y lo repartió entre sus discípulos, y habiendo dado gracias les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti y participamos de este pan que representa tu cuerpo, agradecidos que por nosotros fue entregado, mi Dios. Nos reconocemos no dignos, pero aún así, Señor, venimos delante de ti arrepentidos por nuestro pecado, sabiendo que en ese cuerpo partido encontramos perdón. Y si tú hoy viniste y en medio de tu pecado hay arrepentimiento, yo te voy a invitar a que participes del pan. Pero si quizás tú, ojo, si quizás tú estás en pecado y no hay arrepentimiento y no hay ningún deseo de apartarte de él, yo te quiero invitar a que no participes. Porque la palabra dice que si participamos sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio comemos y bebemos para nosotros. Pero si aún en medio de tu pecado, si aún reconociendo tu pecado, tú estás clamando al Señor por perdón y por la habilidad de ser libre de Él, hey, eso es el Evangelio, el que el pecador se puede acercar. Y te invito entonces ahí donde estás, a participar de este pan. En este momento, en el nombre de Jesús, puedes participar del pan. Y verán, la palabra de Dios enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y así que para que tu pecado y mi pecado fuera perdonado, sangre tuvo que ser derramada. Y donde la tuya tuvo que ser derramada por tu pecado y la mía tuvo que ser derramada por el mío, Dios en su misericordia envió a su Hijo y dijo: no, la de mi Hijo Jesús va a ser derramada en tu lugar por tu pecado. Y eso es lo que esta copa, lo que este jugo representa: la sangre de Cristo derramada por nosotros. Así que de la misma manera, Padre, hoy participamos de esto en gratitud.